Nosotros hicimos un video anterior, un video que hablamos del Renacimiento, y en medio del Renacimiento tocamos el Concilio de Nicea. ¿Sabe que el Concilio de Nicea, nosotros le debemos a este concilio bases importantes de nuestra teología? Y el Concilio de Nicea, que usted lo ve aquí, este concilio importantísimo, se establecieron algunas prácticas importantes dentro de la liturgia. Este concilio fue vital e importante para la fe cristiana. Por eso hemos hecho este contenido para usted, para que tengamos puntos claros sobre este concilio, que es un concilio importante y vital. Y este concilio de Nicea fue en el 325 después de Cristo. Fue un evento histórico e importante dentro de la historia del cristianismo. Aquí hubo lugar en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador romano Constantino I. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, y se realizó en la ciudad de Nicea, pues se llama el Concilio de Nicea, en Asia Menor, para poder poner los parámetros de muchas cosas doctrinales como tal. No se trató específicamente sobre la liturgia en sí mismo, sino que se centró en las cuestiones doctrinales, teológicas, como la naturaleza de Cristo y la Trinidad. Fueron puntos importantes y vitales dentro de este concilio. Y los temas principales del Concilio de Nicea se centró en resolver varios temas o tópicos importantes para la iglesia cristiana, que hasta hoy ha sido la estructura o el paraguas de las iglesias, tanto católica como no católica. La naturaleza, primero se trató la naturaleza de Cristo y su relación con Dios y el Padre. La segunda cosa que se trató fue la fecha correcta para celebrar la Pascua. Nació del Concilio de Nicea. La tercera cosa importante, otras cuestiones doctrinales que estaban ahí, principalmente dentro de la iglesia, que había que resolverse. Y cuarta cosa que fue parte del Concilio de Nicea, las decisiones clave que tenía que tomar el concilio para poder estructurar lo que se venía o lo que estaba ya en vigencia como tal. Entonces, el Concilio de Nicea es un concilio importante y vital. No podemos taparnos los ojos y decir, no importa, el Concilio de Nicea crea las bases doctrinales de la iglesia o grupos religiosos de ahora, porque es ahí donde se habla sobre la Trinidad, es ahí donde se habla sobre Dios Padre, es ahí donde se habla de aún del Espíritu Santo, es en el Concilio de Nicea. Por eso que si usted no entiende la estructura histórica de lo que tiene que ver con nuestra fe, ¿cómo va a entender usted la Biblia? ¿Cómo usted va a comprender los pasajes bíblicos o el contexto cultural de aquella estructura histórica para nosotros? Entonces, el Concilio de Nicea es importante, sin olvidarnos que se nombran como el primer concilio, y está bien, pero recuerde que es el concilio ecuménico. Pero el primer concilio fue en el 49, que fue el concilio apostólico en Jerusalén. Ahí empieza el primer concilio, sino que lo toman desde el primer concilio de Nicea, sabiendo que es el concilio de la Iglesia Católica, pero hubo un concilio anterior, que fue el concilio apostólico, que fue en Jerusalén, donde Pablo defiende su apostolado. Pero no se olvide que el concilio o los concilios siempre nos han estructurado nuestra fe y nuestros principios. Y también en este concilio de Nicea les presento hoy algunos temas importantes que se trataron en este concilio. Mírenlo aquí, temas importantes. Definió quién es Jesucristo y es eterno o coeterno con el Padre. Afirmó la Trinidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas iguales y eternas. Se estableció el símbolo niceno como primera declaración uniforme de la fe cristiana. Determinó la fecha uniforme para celebrar la Pascua, importancia histórica de aquello. El concilio posterior, como el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, el concilio de Calcedonia 451 después de Cristo, se trataron temas de liturgia más específicos como la estructura de la liturgia y la administración de los sacramentos y la veneración de los santos. Fue en ese concilio y en concilios posteriores. El concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, fue un concilio primero ecuménico cristiano, que abordó varios temas importantes para la iglesia primitiva de su época. El concilio de Nicea fue significativo por varias razones. Marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, estableciendo una enseñanza dogmática y común
y ayudó a unificar a los cristianos bajo una misma creencia sobre la naturaleza divina de Cristo. Fue en ese concilio donde se unifica aquello y representó un paso importante hacia la reconciliación entre el Imperio Romano y también la Iglesia Católica. Eso, el concilio de Nicea marca un antes y un después histórico y también pone las bases doctrinales y teológicas de la fe cristiana o de la fe católica hasta ahora. Ese concilio no fue un concilio cualquiera, fue el concilio más importante y vital, porque ahí nos dieron todas las bases doctrinales sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver en ese concilio. Concilios posteriores ya se trató sobre la adoración a los santos, pero ese concilio de Nicea fue el que marcó un antes y un después, que hasta hoy muchísimos grupos religiosos se basan su teología en base al concilio de Nicea. No ha habido un cambio existencial, no ha habido un cambio diferencial, porque si hablamos de la Trinidad, tiene que ver con el concilio de Nicea. Si hablamos de Jesucristo y la deidad y naturaleza, tiene que ver con el concilio de Nicea. Si hablamos de Dios como tal, nuestro Padre eterno, tiene que ver con el concilio de Nicea. Todo tiene que ver con el concilio de Nicea. Sabiendo que muchas de esas bases que nosotros hoy entendemos tenían que estar basados dentro del canon de la Escritura, pero sin concilio de Nicea no hubiera habido bases teológicas o bases doctrinales para la iglesia actual. Tanto los grupos católicos, los grupos evangélicos, los grupos de diferentes religiones que están basados en la misma fe, pero todo nace del concilio de Nicea. ¿Sabe que en este concilio se estableció la doctrina de la Trinidad, que afirmaba que Dios es uno en esencia, pero tres en personas? Aquí hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se discutió la naturaleza humana y divina de Jesucristo y se afirmó que es plenamente humano y plenamente divino, 100% Dios, 100% hombre. Se afirmó que Jesucristo existía antes de su encarnación, es decir, antes de nacer como humano. Se afirmó la creencia de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Este concilio fue muy importante. Se estableció la autoridad de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento dentro de este concilio como la base de la fe cristiana, como la base de la estructura de nuestra fe cristiana. Se discutieron cuestiones relacionadas con la organización de la iglesia, como la estructura jerárquica y la elección de los obispos en ese concilio de Nicea. También se estableció la fecha importante de la Pascua, que se celebraría el primer domingo después de la luna llena, siguiendo el equinoccio de la primavera. Este concilio fue importante y vital y fue la que nos dio la ruta y el camino para los grupos religiosos. Sin este concilio, muchos grupos religiosos no tuvieran una base doctrinal para poder enfatizar las verdades que hoy enfatizan, porque lo basan en base al concilio que se hubo, que es el concilio de Nicea. Por eso para mí el concilio de Nicea es el concilio más importante y vital de la historia, porque ahí se estableció toda una estructura teológica para la fe cristiana. Vamos a tocar algunas consecuencias del concilio de Nicea. Dentro de este concilio tuvieron importantes consecuencias que contribuyeron a la estabilidad y la unidad de la iglesia cristiana de su tiempo y hasta ahora. Sentaron la base teológica para los futuros concilios ecuménicos, influenciando en el desarrollo posterior del cristiano y la teología cristiana. El concilio de Nicea fue un evento crucial en la historia del cristianismo que ayudó a establecer una enseñanza dogmática común sobre la naturaleza divina de Cristo y otros temas y otros aspectos importantes, fundamental de la fe cristiana. Este concilio es un concilio importante y vital para nuestra fe y para nuestra concepción cristiana como tal. No quiero decir que si no hubiera habido el concilio de Nicea no hubiera habido un establecimiento de fe, pero sí nos dieron las bases para lo que hoy es el surgimiento del hacer teológico, porque todo lo que hacemos, teología, está basado en el concilio de Nicea. Y las bases de esos concilios son los que nos dan teología dentro de la iglesia, aún protestantes y aún iglesias
que no tienen que ver nada con nuestra estructura de fe como protestantes, también toman nuestra doctrina o la doctrina del Concilio de Nicea. Ese concilio es importante y vital. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, denle like a la campanita, visítenos a todas las redes sociales. Nos da un gusto enorme que usted sea parte de esta gran familia JB Comunicaciones. Suscríbase al canal también para que denle a la campanita cuando subamos información de estos temas le llegue a usted. Usted pueda tener nuestra información. No se olvide, suscríbase al canal. Usted es una bendición, un regalo de Dios, el Concilio de Nicea. El próximo tema que vamos a hablar es cómo o de dónde viene el movimiento pentecostal. Es un tema que va a ser importantísimo y vital. No estoy hablando de los libros de los Hechos, cuando la Biblia está diciendo que en el aposento alto. Estoy hablando cómo surge el movimiento pentecostal de nuevo. Porque recuerda que el movimiento pentecostal tuvo también un tiempo de estancamiento y vuelve a surgir en una época posterior, y queremos abordar este tema en el próximo video. No se olvide, usted es un regalo de Dios. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.